Bien, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, en el capítulo 20. Vamos a continuar estudiando este libro tan interesante. Estamos estudiando la Biblia verso por verso y consideramos que esa es la forma más confiable de conocer a Dios. Hay muchas formas de conocer a Dios. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a los padres, hacia los hijos, también por medio de los profetas. El salmista dice en el Salmo 19 que un día clama otro día, una noche clama otra noche sabiduría, que el firmamento cuenta la gloria de Dios, que las estrellas cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchos de los patriarcas llegaron a la conclusión de un solo Dios y de su poder en base a lo que veían en la naturaleza, a los árboles, al cielo, a lo que existe allá afuera. Pero la progresión de la revelación de Dios siempre fue gradual, siempre fue en aumento, hasta que llegó a ponerse por escrito. Y lo que está escrito es más confiable de lo que podemos ver y percibir. Y eso dice el apóstol Pedro cuando dice: nosotros vimos al Mesías glorificado y le vimos hacer milagros. Ellos vieron cosas que pocos seres humanos han podido contemplar. Pero él dice, pero tenemos que, ¿se acuerdan de ese pasaje? Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en confiar. Así que Dios dice, está perfecto las manifestaciones, está perfecto los milagros, es increíble y eso está muy bien. Pero dice, la palabra que está escrita es más confiable. Así que si hoy tienes una Biblia en tus manos, podemos tener esa confianza en poder conocer a Dios a través de lo que está escrito. Hemos pasado por el estudio del libro de Génesis, Bereshit, pasamos el libro de Éxodo, que está lleno de relatos, de historias, de personajes por los cuales Dios habló. Lo interesante de estos libros, particularmente por ejemplo de Génesis, decíamos, es que te narran historias en las que muchas veces el ámbito moral a veces está en tela de juicio. O sea, hay ciertos capítulos que de inmediato salta tu conciencia o tu raciocinio y dices, oye, pues aquí Jacob está engañando a su papá, se está haciendo pasar por el hermano y se está robando la bendición. O sea, hay algo que se detona y que dices, pues como que esto no está bien, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué Dios lo permite? O Abraham tiene hijos con su sierva y eso pues fue un error y entonces está registrado. Entonces, en este caso, en estos primeros libros, el Espíritu deja en nosotros un poco de esa interpretación. Como que Dios, vamos a verlo así, se arriesga a que nosotros lleguemos a la conclusión, a la lección de esas historias. Por eso es un poquito más ambiguo el estudio de Génesis o de algunos de los capítulos de Éxodo. Pero cuando llegas a Levítico, ya las cosas son más claras, son más directas, ya son más concisas, ya es mucho más específico realmente. Decíamos que el libro de Levítico no es tanto para leerse, sino para estudiarse. Y bueno, hoy vamos a continuar con más de los mandamientos que están prescritos aquí, que siguen teniendo vigencia, y vamos a encontrar justamente también la aplicación para nuestras vidas. Dice en el capítulo 20, continúa con esta serie de mandamientos que le llamamos el lado B, ¿se acuerdan? El lado B de los 10 mandamientos, porque son los 10 mandamientos contenidos aquí en el capítulo 19 y en el capítulo 20, pero como que del otro lado, ¿no? Como que le da la vuelta. Dice el verso 1 del capítulo 20. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Entonces, bueno, aquí vemos un aspecto de Dios que es muy firme, que hay ciertos puntos que Dios es totalmente intolerante. Todos tenemos un nivel de tolerancia, ¿estamos de acuerdo? Una gota, un límite en el vaso, que cuando llega esa gota y lo derrama, sabes que algo va a pasar, ¿no? Nuestros hijos lo conocen bien también, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que dices que ya con ya me la gané. Pues bueno, Dios está manifestando también una parte de ese carácter cuando dice, aquel hombre o extranjero que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Y encomienda en este caso esta justicia, o parte de esta justicia, al pueblo mismo. Moloc era uno de los dioses justamente más venerados, más adorados en la tierra de Canaán, a donde ellos iban a entrar.
Y Dios les está advirtiendo con anticipación lo que va a suceder, con las cosas con las que se iban a enfrentar. Y decíamos, lo importante de los 10 mandamientos es que pueden pasar generaciones, pueden pasar épocas, pueden pasar las modas, pero si nosotros tenemos firme y claro los principios morales de la palabra de Dios, no importa lo que suceda, si venga una invasión marciana o venusiana, o no importa que el día de mañana nuestros hijos vivan en Marte, si ellos tienen los aspectos morales firmes, eso no va a cambiar su manera de pensar. Aunque las modas cambien y después digan, no, pues que está bien la homosexualidad y que está bien tal cosa y que está bien lo otro, como vamos a ver, no importa, porque nuestros hijos van a estar seguros de lo que dice la palabra. Entonces ya no importa lo que diga la psicología, o lo que digan los maestros, o lo que digan los pastores, o lo que digan los rabinos, lo que importa es lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, aquí Dios establece un punto muy fuerte cuando dice, el pueblo tiene que participar de esto. Hay ciertos aspectos en los que Dios es muy claro a decir, el pueblo tiene que ejecutar esta sentencia. ¿Y por qué lo hacía? Por un principio de causa y efecto. Que el efecto era, como en otros mandamientos dice, y el pueblo verá y temerá. Es decir, cuando a veces tomas a uno de tus hijos y le llamas la atención o lo corriges, pues el otro no crean que no se da cuenta, ¿no? Bien que está bien atento ahí y dices, no, sabes qué, a ver, tú salte, pero pues está ahí viendo así como a ver qué va a pasar, ¿no? A ver si no lo mata o algo ahí. Nada más para tanto, ¿no? Pero bien que aprenden más a veces de lo que ve en el otro que en lo que a veces le sucede a sí mismo. Entonces hay una doble lección, hay una lección para el que le toca vivirlo como para el que lo está contemplando. Y eso es lo que Dios quiere hacer muchas veces. Cuando Dios está juzgando a alguien, Dios está diciendo, pues también pon atención para que no nos pase esto. Y entonces Dios es totalmente intolerante a este pecado y específicamente a este Dios llamado Moloch, que de acuerdo a los historiadores dice, pues que era una figura, una estatua, algo similar, sobre la cual tenía la forma de toro, de buey, algún aspecto similar, que representaba la fuerza, y sobre el cual se ponían muchos de estos hijos, bebés, muchos primogénitos, con los brazos extendidos. Algunos dicen que en el interior del pecho o del estómago se encendía un carbón, se encendía un horno. Entonces la estatua en sí misma era un horno ardiente, y ¿qué hacían los padres? Llevaban a los hijos y los ponían ahí. Los ponían en los brazos de este Dios a que se murieran los hijos vivos. ¿Qué les parece eso? Ahora empezamos a entender por qué dice Dios, por eso expulsé a estos pueblos de aquí. Porque ya la tierra, dice, los vomitó. Así dice. Entonces Dios dice, esto es intolerante para mí. Y dice el verso 3, yo pondré mi rostro contra el tal varón, lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero dice el verso 4, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Pues esto obviamente nos suena muy retrógrada, nos suena así, wow, eso ya es muy primitivo, o sea, poner a tus hijos en una estatua de un horno ardiente, pues qué corazón, ¿no? ¿Quién sería capaz de hacer eso? Pero, pues no ha cambiado nada, ¿no? Dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. La cuestión es que se va sofisticando, ¿no? Simplemente la psicología empieza a trabajar de otra manera, la manera de pensar del hombre empieza a funcionar en otro sentir. Pero hoy en día sucede lo mismo. Todos los días, mientras estoy aquí hablando, cientos y miles de niños son muertos. ¿A qué Dios? Pues al mismo Moloch, que hoy se llama placer, sexo, inmoralidad. Eso es lo que está sucediendo en el caso del aborto. Entonces considera que el aborto es pues el peor asesinato. Y Dios juzga también al pueblo cuando dice, si el pueblo cerrare sus ojos a esta realidad. ¿Qué es lo que ha hecho hoy el hombre? Justamente eso, cerrar los ojos, y algo que es totalmente intolerante para Dios, el hombre lo ha legalizado. Hoy día México tiene 7 años, justamente en próximo mes, que se deslegalizó o se despenalizó
el aborto en el país. Desde 1920 hay países que legalizaron el aborto. Leyendo algunas cifras justamente de este tema, te da tanta tristeza. Me es tan fuerte pensar en que esto sucede todos los días. Que haya médicos que justamente vayan a ejercer esta profesión 180 grados a lo que fueron llamados. La medicina es una de las ramas más nobles que hay, porque el propósito es preservar la vida, que es lo más valioso para Dios. Y el que un médico esté dispuesto a usar estos conocimientos justamente para lo opuesto es como doble pecado. Dicen que alrededor del mundo se hacen más de 46 millones de abortos al año. Es casi la mitad de nuestro país. Esto es, en promedio, son 126,000 abortos diarios. Digo, ya aquí podríamos hacer números, 126,000 diarios, pues no sé cuántos son por segundo, prácticamente. Y eso es justamente lo que vemos, como el hombre está oponiéndose a la palabra de Dios. Por estas causas vino el diluvio, porque dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre. O sea, llega un momento que dices, no voy a estar resistiendo y resistiendo y resistiendo y resistiendo, que el hombre no quiere hacer ya la voluntad de Dios. De verdad que si mañana no cae fuego del cielo es un milagro, es misericordia de Dios. Entonces, fíjense, en México, a pesar de que no está, o de que en la mayoría de los estados sigue siendo penalizado, porque en el DF fue donde se despenalizó, no se persigue ni a las mujeres ni a los médicos que lo hacen. Entonces la realidad es esa. Aunque hay países que está prohibido, no pasa nada a quien lo hace, ni siquiera los mismos médicos. Pero aunque no haya justicia humana, Dios sí está viendo eso, Dios no va a cerrar los ojos. Dice, si el pueblo cerrare los ojos respecto a aquel varón, dice, yo no voy a cerrar los ojos con eso. Dios no va a cerrar los ojos ante tal cosa, porque además es un doble pecado, que es asesinato e idolatría. Y yo creo que ese es el Dios más venerado en el mundo. Ahí sí yo creo que no hay ateos. El Dios del sexo está tan relacionado pues con lo que vemos, el entretenimiento, las películas, como les decía, las canciones, o sea, está en todas partes. Y día a día más y más jóvenes se entregan a esa idolatría. Más y más jóvenes, pues ahora sí que se entregan a ese Dios. Y están entregando sus hijos a ese Dios. El aborto mata más gente que la guerra. El problema es que la gente que mata a otros es condecorado. Estamos viendo cómo el mundo pues está totalmente girando al revés, ¿no? Dice aquí justamente eso, ¿no? Yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, lo voy a cortar de entre su pueblo. Uno de los pecados más graves de Sodoma y Gomorra no fue la perversidad que había en sí, sino la tolerancia que había de parte del pueblo ante esa situación. Ese fue el pecado más grave de Sodoma y de Gomorra. Ese fue el pecado de la generación de Noé, que la gente dejó de hacer cualquier cosa, dejó de hacer algo por eso, simplemente decía, pues no pasa nada ya, esa es su vida. Pero Dios dice, no, no es su vida. Entonces hay leyes civiles, hay leyes penales y hay leyes espirituales. Y si el hombre sobre el cual también recae la responsabilidad de ciertas leyes morales o espirituales no ejerce justicia, Dios dice, yo sí lo voy a hacer, yo sí lo voy a ejecutar. Entonces Dios es muy tajante y muy claro al decir aquí, estoy en contra de ese pecado. Y se los advierte antes de que el pueblo entre a la tierra de Israel. Dice el verso 6. La persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ya habíamos hablado también de este tema, ¿no? De la adivinación y de todo esto, que es una forma de idolatría, una forma de prostituirse, dice aquí. Verso 8. Guarda mis estatutos y ponlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Esto lo repite varias veces. Así que dice aquí, está bien conocerlo, eso es guardarlo. Dice, pero ponlos por obra, simplemente vívelos. O sea, tienes que saltar de la teoría a la práctica. Y a veces como que espiritualizamos demasiada la palabra de Dios.
Por eso les digo, las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, pues bueno, tendrán una aplicación, pero a veces el sentido literal para tomarlo en tu vida es ambiguo. Pero aquí es muy directo, aquí estamos viendo algo que es palabra directa de Dios y no es tan simple como dice, ¿sabes qué? No consultes a encantadores, no te metas en adivinación, no hagas eso. Pon en obra mis mandamientos, tan tan. ¿Cuáles? Los que conozcas. Independientemente de, oye, es que no sé muy bien y esto cómo se ejecuta, hazlo. Aplica los mandamientos que sean para ti. Verso 9, dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Ya vimos el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ya vimos el mandamiento, cada uno temerá a su padre y a su madre y mis días de reposo los guardará. Y aquí dice, el hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esta frase, su sangre será sobre él, él va a ser responsable de su propia muerte. Ajá. O sea, no es un asesinato cuando alguien lo ejecutaban por esto. Él es responsable de esta causa. Ajá. Y del verso 9 al verso 16 vamos a ver una serie de pecados que conllevan pena de muerte, ¿no? Y este es el que lo inaugura, ¿no? Esta serie, el sobre los padres, que es uno de los mandamientos más importantes por los cuales uno debe de guardar. Entonces, maldecir al padre y a la madre implica simplemente el hablar mal de ellos. Ajá. El insultarlos de cualquier forma es una forma de maldecirlos. De hecho, maldecir es decir mal. Hablar mal de tu padre o de tu madre, así como el mandamiento de honrar al padre y a la madre, no terminan cuando los padres mueren. ¿Cuándo termina ese mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo terminas de guardar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? Cuando tú te mueres, no cuando tus papás se mueren. Es más, aunque no los conozcas o no los hayas conocido, ese mandamiento sigue vigente. Y a una persona se le podía apedrear si hablaba mal de su papá, aunque su papá llevara 100 años muertos. ¿Por qué? Porque su memoria sigue viva. Porque Dios mismo dice, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Entonces esto implica, aun cuando ellos no vivan, no puedes hablar mal de tus padres. Es de los mandamientos más importantes que tenemos que guardar y de los cuales tenemos que atesorar y tenemos que tener cuidado de ellos. Ahora, como padres tenemos dos responsabilidades así básicas para esto. Pablo habla un poco de ellos. El primero es, enseñarles a temer. ¿Temer a quién? Temer a Dios, no primeramente a ti. Sino que si ellos tienen temor del cielo, aunque no hayan conocido a su papá, por el temor que hay del Padre Celestial, les va a evitar hablar mal de sus padres. Y esa es una responsabilidad nuestra, no de un hijo así. A veces decimos a los hijos, respétame, honra o esto. Tú tienes que enseñárselos, tú tienes que imponerlo, y nosotros mismos tenemos que guardarlo también. Entonces, si nuestros hijos nos escuchan hablar mal o comentar algo negativo de nuestros propios padres, pues ¿qué crees que van a hacer ellos? Ellos también van a hacer lo mismo. Y dos, nosotros tenemos que ser un ejemplo de vida para que ellos nos honren. Aunque el mandamiento recae sobre el hijo, hay una responsabilidad en el padre. Dice Pablo, no hagas airar a tu hijo, no lo hagas que pierda la cabeza, no lo hagas que algún día justamente él te maldiga por algo. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Ser de ejemplo para ellos, porque también son humanos y también pues van a pasar cosas en sus cabezas con las cuales Satanás también va a tratar de ganar terreno ahí. Entonces, la responsabilidad como padres es nosotros tenemos que ser un ejemplo para que ellos, lejos de maldecirnos, nos bendigan. Es decir, Dios también pone una responsabilidad en nosotros de decir, gánate su respeto, gánate su honra, gánate el que ellos puedan guardar ese mandamiento. Pero, pues si vivimos apartados de las cosas de Dios, también estamos haciendo que nuestros hijos transgredan ese mandamiento. Dice el verso 11, dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, ¿no? Eso ya lo platicamos en el capítulo 18, que es el caso de Rubén, que él no fue muerto porque la ley todavía no estaba establecida por escrito. Y bueno, yo también creo ahí, entendiendo un poquito más, que lógicamente Jacob no estaba ventilando eso, no era una cuestión así como de, miren, sucedió tal cosa. Yo creo que fue una vergüenza para el mismo Jacob que su propio hijo hiciera tal cosa. Pero aquí ya lo pone claro por escrito diciendo, el que yaciere con la mujer de su padre,
la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Verso 12, si alguno durmiere con nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué? Porque la nuera es vista como la hija. Entonces aplica el mismo mandamiento hacia la hija, es caso de pena capital, decía aquí. ¿Se acuerdan quién hizo esto? Judá, ¿no? El caso de Judá y Tamar, que bueno, ella se disfraza, se viste ahí y entonces se engaña a su propio suegro. Pues bueno, ahí se apela un poco que él fue en ignorancia. Sin embargo, pues también ya después lo pone por escrito Dios y decir esto está totalmente prohibido. Verso 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces, habíamos platicado que hay diferentes clasificaciones de la palabra pecado. Y hay una transgresión llamada abón, que implican pecados de tipo voluntario y que están asociados muchas veces con el placer. Justamente, ¿no? Entonces estos pecados que estamos viendo son justamente de este tipo. Son pecados que no son de ignorancia, sino que son, como se dice, con premeditación, con alevosía y con ventaja. En este caso dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es una abominación. Entonces, bueno, tristemente vemos una perversión más que hay de la palabra de Dios y hay una gran cantidad de congregaciones ya que promueven y que están totalmente de acuerdo con la homosexualidad, ¿no? No nada más en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito judío, es impresionante, ¿no? Y dicen que no hay problema, pues que porque David amaba a Jonatán, ¿no? Y dice, tu amor me fue mejor que el amor de las mujeres, y llegan al extremo de hablar ciertas cuestiones ahí entre los mismos discípulos, y es una total perversión. ¿Y basado en qué tipo de versos? Decir, bueno, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, todos estos versículos que son evidentemente claros y que prohíben esto, dicen, pues es que ya estamos en la gracia, ya no hay ningún problema. Ya no está mal, ¿no? Y bueno, ya de ahí empieza a trabajar las ideas de decir, oh, pues es que así nací, finalmente pues es una decisión, no es algo que yo escogiera, casi, otros dicen así. Pero aquí vemos que si fuera una enfermedad o fuera algo involuntario, pues Dios no condenaría a eso. Pero si Dios lo condena, es porque es una decisión entonces. Porque no hay un arrepentimiento, lógicamente. Entonces, la Torá aquí es muy tajante a decir esto es una abominación. Y les digo, pues, fuerte será el juicio para aquellos que conociendo esto no se arrepienten o que tomando la misma palabra de Dios enseñen esto, ¿no? Como ahora ya estaba leyendo de otra idea loca de otra persona, que ahora la onda es, dicen, ahora, pues como ya estamos sin pecado, ya somos limpios de pecado, pues ahora es como Adán y Eva. Entonces, ¿cómo van a la congregación? Pues como Adán y Eva, ¿no? Así, así nada, ¿no? Llegan así, todos como Adán y Eva, imagínense. Entonces, digo, yo creo que no han de ofrendar o no sé cómo lo harán ahí con los diezmos, ¿no? Porque cómo se guardarán ahí las monedas, quién sabe, ¿no? Entonces, pues llegan así todos, y ves así unas fotos y el pastor así sin nada, todos así, pues ya estamos en la gracia, ya no hay bronca, ya estamos sin pecado, pues tendríamos que vernos así. Entonces, bueno, fuertes son las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema, estamos aquí para justamente ver lo que dice la palabra. Dice el verso 14, el que tomare a mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros, ¿no? Ya habíamos comentado esto. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia, ¿no? Porque ya se contaminó, es parte de esa perversidad. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Bueno, son de estos tipos de pecados que dices, oye, esto ya se me hace muy fuerte, o sea, ¿quién va a ser capaz de tal cosa? Pues créanme que sí, si está escrito aquí es porque eso era una práctica que se daba y que se sigue dando porque no hay nada nuevo. O sea, la verdad es que no ha cambiado tanto y aquí dice es una perversidad, ¿no? Y por eso es importante estudiar la Biblia y confiar en ella, como les decía. Hoy a nosotros, aquí en 2014 dices, oye, esto está ya impresionante, o sea, ya el que caiga en esto ya está totalmente pervertido, ¿no? Pero dice en la carta a los romanos que finalmente a toda esa gente que le dio la espalda a Dios, ¿qué dice? Lo entregó Dios a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, endureció intencionalmente, Dios permitió que se endureciera su raciocinio y su mente y su sensibilidad para que entonces ahora sí, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir al pecado? Pues te vas a ir con todo. Entonces va a ser como un tobogán que una vez que te echas,
ya no te vas a poder regresar hasta donde tengas que llegar. Entonces mucha gente que llega a esto, no piensen que amaneció un día pensando así de, oye, pues vamos a probar. Simplemente empezó a derivar en una cosa y en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa, hasta llegar a ese nivel, hasta esa bajeza llegó. Y como les decía, hoy en el 2014, pues parece así como que, wow, no, muy fuerte. Pero quién sabe si en 100 años, pues sea de lo más normal, ¿no? Hace 100 años hay cosas que hoy se hacen, que la gente de hace 100 años diría, wow, no, ¿cómo crees? O sea, las chavas así en bikini, o no, como que están tan loquísimos, ¿no? Hay una película muy viejita, cristiana, que se llama El que cambia los tiempos. No sé si la han visto, es como de los 80. Está ahí en YouTube, la pueden ver. Y es la historia de un hombre que escribe un libro, como por el año 1800. ¿Sí le vieron? Y hay un debate porque él en su libro prácticamente no menciona a Dios, o no menciona a Jesucristo en este caso, ¿no? Como que él lo maneja más como consejos morales así para la vida, ¿no? Y otros teólogos que discuten en ese instituto le dicen, oye, pero pues di aquí que esto lo dice Dios, o sea, como que Dios dice esto así, ¿no? O Jesucristo dijo que esto está mal, o esto es así, ¿no? Y él decía, bueno, pues es que es como para acercarla a más gente, como que para que no lo sientan tanta religión, y entonces... Y resulta que una persona construye una máquina del tiempo y le dice, ok, mira, vamos a ver qué pasa en 100 años, ¿no? Algo así. Y llega a, pues creo que en 1988, no sé qué año es la película. Y entonces el cuate llega y se impresiona en las congregaciones de las cosas que ve, cómo están vestidas las chavas. Se va al cine en el grupo de la iglesia esta y sale corriendo de la sala diciendo, están blasfemando el nombre de Dios, así como que esto es impresionante. Y todos dicen, cálmate, no seas tan exagerado, ¿no? Le dicen, pues ¿qué tiene? Pues es de las más tranquilas que vemos, ¿no? Y así se empieza a sorprender de la frialdad y de las cosas que empiezan a cambiar 100 años después. Simplemente 100 años después. Entonces, hoy nos parece esto, dices, ay, esto está muy difícil, que alguien caiga en esto. ¿Cómo crees? ¿Qué pasará en 100 años si el Señor no regresa antes, no? ¿Cómo verían ciertas cosas? Por eso es tan importante estudiar así la Biblia. Porque no importa lo que pase, esto no tiene por qué cambiar. Dice el verso 17, dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, bueno, como les decía, hay leyes civiles, hay leyes penales, pero también hay leyes espirituales sobre las cuales Dios también dice que se juzguen. Porque, por ejemplo, en este pecado, o el del animal, o el de la homosexualidad, hay mucha gente que dice, bueno, y últimamente a ti, ¿en qué te afecta? ¿No? Pues hay gente que piensa así, con respecto a la homosexualidad. Dice, bueno, a ti como persona, ¿a ti en qué? ¿Eso en qué? No es tu cuerpo, no es tu vida, no es nada. Cualquiera podría caer en ese error de decir, oye, pues sí es cierto. Pues últimamente aquí dice pues que si uno ve a su hermana y que sucede esto entre las hermanas, pues sí, eso es cosa de ellos, ¿no? O hay gente que dice, pues ya son adultos, ¿qué importa que lo hagan? ¿A ti qué? Pero Dios dice, no, sí importa. O sea, Dios no dice, no, pues es su vida, no. Dios dice, también es tu vida. O sea, Dios también nos ha llamado, y es lo que dice el apóstol Pablo, dice, si juzgaremos a los ángeles, ¿cómo no tendremos que discernir también este tipo de situaciones y decir, esto es pecado, punto? Esto está mal. Entonces, pues sí es tu vida, pero también es mi vida porque somos parte, porque estamos pisando en la misma tierra. Y dice que la tierra se contamina por causa de esas cosas. Yo no creo que a Noé le haya agradado mucho la idea del diluvio, ¿no? O a Lot, el que Dios haya tenido que juzgar y traer todo el fuego sobre esa ciudad. Pero como hubo tolerancia, como quien decía, pues cada quien es su vida. O sea, ¿a ti qué te importa, no? Entonces no caigamos a veces en esos engaños de decir, pues sí, ahí peca, pues es su rollo, hay Dios que le hable o hay Dios que lo juzgue. Pues nos va a tocar parejo muchas veces. Entonces, aunque hay leyes civiles y hay leyes penales, aunque estas cambien, porque eso es lo que ha hecho el hombre, en el caso de la homosexualidad, de la unión libre y de muchísimas cosas que la Biblia dice no está bien, ¿qué es lo que hace el hombre? Ajusta las leyes civiles para que justamente pues no se vea moralmente mal. Entonces, ahora el que está mal eres tú, porque si tú condenas o le dices a alguien, ahora tú ya estás discriminando.
el derecho a la interrupción del embarazo, estás transgrediendo, atentando contra el derecho de una mujer. Entonces ya como las cosas se invierten, y Dios dice, pues aunque se inviertan como se inviertan, dice esto está mal y a ti se acabó. Entonces eso es importante, que no nada más es lo que vemos, sino es lo que Dios ve, porque Dios está por encima. Y hay una ley civil, hay una ley penal a la cual tenemos que recurrir, y muchas de esas leyes efectivamente condenan este estilo de vida. Pero el hombre, en su dureza, ha cambiado esas leyes para ajustarlas a sus propios deseos. Pero las leyes espirituales, ahí sí no las va a poder cambiar nadie. Verso 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, o sea, su tía, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán. Morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Pues bueno, aquí la excepción ya habíamos comentado en algunos casos de este tipo, nada más decía, era la ley del levirato, en el que el hermano tenía que dejar descendencia para aquel hermano que no había tenido hijos. Y la expresión morirán sin hijos puede entenderse ya sea que morirán antes de que procreen, o puede referirse también, ¿sabes qué? Júzgalos de inmediato. O sea, no esperes a que pase y pase y pase el tiempo y tengan hijos y sea una familia y entonces ya sea más difícil el tomar la decisión. Sino dice, ¿sabes qué? Pues ni modo, o sea, senténcialos de inmediato para que no den a luz. Ah, ¿me salté? Tienen razón, perdón, gracias. Me salté el verso 17. Leo el 17. Va al 18. Ok, verso 18. Dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Ya habíamos estudiado en el capítulo 15, en el capítulo 12, parte de esta situación. Es el periodo de la mujer en la que debe de estar apartada en el ámbito sexual con el esposo, por muchas razones, tanto médicas como espirituales. Hay un mandamiento para esto, hay un tiempo para esto, y en este caso Dios pone adicional este versículo, este mandamiento, como un cerco, al decir, ¿sabes qué? No caigan en este pecado. ¿Por qué? Porque habíamos platicado que se considera la sangre del periodo de la mujer la sangre de un muerto. Entonces la muerte es lo opuesto justamente al Dios de vivos. Es el peor grado de inmundicia, de contaminación. Entonces el caer en esto es parte de no respetar la vida, de no tener respeto por la sangre y de no tener un nivel de autocontrol que Dios también nos manda a tener. Entonces dice, oye, si no eres capaz de controlarte en esto, pues no eres digno de este llamado, ¿no? Les decía que muchos de los mandamientos que nos llaman a esperar, a contrólate, a ten templanza, dominio propio, como este y como lo que veíamos de los árboles, de los frutos, es precisamente que Dios nos ejercita. Dios nos está dando ciertos mandamientos para que seamos pacientes, para que aprendamos a discernir entre los tiempos. Y en este caso habla de esto. Yo creo que incluso Dios puso en la mujer justamente una predisposición a no querer tener esa intimidad, ¿no? Por eso vienen pues ciertos malestares y dolores y cambios de humor y todo lo que le sucede a las mujeres. Es justamente un cerco natural, una barrera que Dios pone natural para que esto no llegue a suceder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ir más allá es justamente ir contra naturaleza. Dice el verso 19, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. ¿Ok? Verso 20, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces habla de esa ejecución que se tenía que dar. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los tuve en abominación. Dios te dice, tú eres diferente, no sigas la práctica de las naciones. Verso 24, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré,
para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Esto lo estudiamos en el capítulo 11, acerca de las leyes de Kashrut, de la inmundicia de la alimentación de estos animales. Entonces, aquí lo que Dios dice es, o sea, si ustedes van a hacer diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no se contaminen, les decía cuando estudiamos ese capítulo que es como un ejercicio, es como un entrenamiento, y que lo más básico simplemente es la alimentación. O sea, dice, bueno, si eres capaz de distinguir entre dos aves, una limpia y una inmunda, pues es obvio que vas a empezar a entrenarte para distinguir cosas más difíciles, a discernir entre lo que es blanco y lo que es negro, y lo que es casi como medio gris. Entonces dice, bueno, pues es obvio que la alimentación es más fácil, ¿no? O sea, no vas a confundir un perro con una vaca. Dice, si eso es fácil, si eso lo disciernes, vas a tener que ir discerniendo más y más y más. Dice, tú vas a ser diferente, tú vas a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Verso 26, habéis pues de serme santos, porque yo soy santo el Señor, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios dice, tú haz diferencia, tú eres distinto. O sea, aquí sí, no es que Dios sea elitista, porque Dios no excluye a nadie, pero Dios sí te dice, sí eres diferente. Decíamos que ser diferente no es ser mejor, simplemente es eso, es ser diferente. La cuestión es que a veces nosotros mismos queremos amoldarnos al mundo y ser como los demás, y Dios te dice, métete en la cabeza, tú no eres como los demás. Hay veces que le tienes que decir a tus hijos, ¿y por qué no lo puedo hacer? Porque tú eres otra cosa, punto. Tú no eres como ellos, ni modo. O sea, si te saliera aquí un tercer ojo, sería muy evidente que eres diferente a los demás, ¿no? Te sentirías raro, te sentirías así un fenómeno. Pero espiritualmente Dios te dice, yo te escogí de a ti, yo te saqué de entre las naciones, yo te tomé de Egipto, tú no quieras ser como ellos. A ellos los vomité por esas cosas, apártate de eso. Tú eres otra persona, no eres lo mismo que ellos, punto. Como nos decía el Hassan, el líder de la sinagoga de aquí de Cancún hace muchos años, que un día él le dijo a su papá, es que yo quiero celebrar primera comunión porque en mi escuela todos están celebrando primera comunión. Y un día agarró a su papá y lo llevó a la Ciudad de México y le dijo, tú no puedes celebrar esto. Le decía, ¿por qué? Le dijo, porque tú eres esto. Lo llevó a una sinagoga y lo metió y le dijo, yo no te había dicho, pero tú eres esto que está aquí. Tú no eres como ellos. Se quedó así choqueado. Dice que evidentemente ese día cambió su vida para siempre. Y a veces así tenemos que ser con nuestros hijos radicales y decirles, ok, todos pueden hacer eso, todos pueden comer eso, todos pueden celebrar eso, todos pueden decir eso, tú no puedes. ¿Por qué? Después lo vas a entender. Ahorita entiende que tú no eres como los demás. Pero a veces como adultos tampoco nos damos cuenta porque en nuestro corazoncito tierno queremos ser aceptados, porque no nos gusta ser rechazados. Porque, ay, ¿qué van a decir? Se van a burlar. No, me van a hacer bullying en el trabajo, ¿no? O me van a hacer bullying en la escuela. Me van a ver raro, ya no me van a hablar. Pero Dios dice, tú eres santo, tú eres apartado. Tú tienes ese llamado, acéptalo. O lo aceptas o lo rechazas, pero no te vas a poder quedar a la mitad, porque es más, es peor. Cuando tienes un pie en un lado y un pie de otro, ¿sabes qué? Te va a ir mal en los dos. Es peor. Así que Dios dice, ¿sabes qué? Mejor decídete, o frío o caliente. Dice ahí Apocalipsis, porque te voy a vomitar. Y aquí dice, yo los vomité de esa tierra, justamente por esa situación. Verso 27, que bueno, fue ahí como un añadido, dice, y el hombre o la mujer que abocare espíritus de muertos o se entregar en abominación a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí habla precisamente, justamente esto de ocultismo y todo esto, dice, ni te pongas a investigarle. O sea, si es cierto o no, eso no importa. Lo que Dios te dice es, no lo hagas. No te metas en estos aspectos de espíritus y de todo esto. Capítulo 21, que habla acerca justamente de un nivel mayor para aquellos que son llamados al sacerdocio. Entonces, los capítulos anteriores
pues hablan en términos generales sobre la santidad, pero aquí nos va a hablar de la santidad sobre los Kohanim, que de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y en Primera de Pedro, dice que Dios nos ha llamado a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice Pedro. Entonces, si Dios nos ha dado esta parte, ¿qué quiere decir? Que esto también es para nosotros. Verso 1 del capítulo 21, Levítico 21:1. Dice, el Señor dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminarán. No se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces estaba prohibido para un sacerdote común tocar un cadáver. Y había diferentes tipos de sacerdotes, tenían diferentes funciones. Y no todos los levitas servían en el tabernáculo. Eso también hay que verlo. Había muchas funciones y no todos eran sacerdotes. Todos eran levitas, pero no todos eran sacerdotes. Aquí habla justamente de que el sacerdote no podía tocar cadáver, excepto por 7 personas cercanas a ellos, que era la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano o la hermana soltera, ¿no? La hermana virgen. Por ello sí podía asistir. Por los demás, por el grado de santidad que había, no podía tocarlos. ¿Por qué? Porque ellos ministraban las cosas santas y era una forma de contaminación el cadáver. Les digo, el cadáver es lo opuesto a la vida. Por lo tanto, por cuanto Dios es un Dios de vivos, es el extremo de la santidad y de lo que Dios buscaba. Entonces Dios está, digámoslo así, en contra de la muerte. El anhelo y el plan de Dios es que el hombre nunca muriera. Por eso el primer castigo, la primera consecuencia del pecado, ¿cuál fue? El día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces los sacerdotes tenían que reflejar esa santidad de Dios y le dijo, no se podrán contaminar como cualquier hombre, dice el verso 4. ¿Por qué? Porque no era justamente como cualquier hombre. Entonces dice, solo por estas 7 causas, solo por estas 7 sí se podía contaminar. Y había una 8ª causa. Había una razón más para así contaminarse, y es más, era considerado mandamiento contaminarse. ¿Cuál era? Bueno, se las digo en un ratito. Dice el verso 5, dice, no harán tonsura en su cabeza, ¿se acuerdan que ya estudiamos esto de que no imitar a los paganos? Ni raerá en la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Pues no se podían, pues ahora sí que casar con cualquiera, ¿no? Dice, ni divorciada, ni repudiada, es divorciada. Dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo que os santifico. Estamos aquí hablando también de la santidad que tenía que reflejarse en la vida de la esposa, y esto venía antes del momento de casarse. ¿Por qué dice esto la Torah? ¿Por qué le prohibía a un sacerdote pues casarse, como dice aquí, con mujer repudiada, infame, ramera? ¿Por qué? Y al sumo sacerdote vemos que incluso tampoco, además de todo eso, tampoco con una viuda. Dice el Midrash, que es parte de la porción que viene en el Talmud, dice, los pensamientos de un hombre están influenciados por los de su esposa, y en gran parte se dirigen a ella. O sea, gran parte del pensamiento de un hombre está ligado al pensamiento de su esposa, y parte de su día piensa en ella. Dice, la pureza y la santidad de un Cohen, de un sacerdote, se hallan por encima de la gente común. Por tanto, la Torá quiere que contraiga matrimonio con una mujer cuyo pasado sea inmaculado. Dice, el fin que la Torá persigue es el de asegurar que él no se ha molestado en el desempeño de su santa tarea por una mujer cuyos conceptos están por debajo de los patrones de su esposo. Es decir, que su llamamiento era tal o es tal que Dios desea que el pasado de su esposa no sea un estorbo en su mente o en su ministerio a la hora de servir a Dios.
¿no? Que no esté pensando, oye, pues es que a lo mejor ya tuvo hijos por allá, o ya pasó esto, ya pasó el otro, que él se pueda enfocar en eso. Una mujer que se mantiene pura en este aspecto, evidentemente tiene una aspiración a un hombre de mayor investidura espiritual. O sea, es lo que refleja que una mujer se guarde, que su nivel espiritual busca a un hombre de ese nivel también. Y entonces, por eso desde jóvenes es importante buscar un llamado en ellos, porque si no saben que hay un llamado de servir a Dios, pues la santificación quizás no vaya a ser tan importante. Para los levitas era muy claro porque eran parte de una tribu. Decían, bueno, pues aquí no hay de otra. O sea, tienes que buscar casarte con alguien, con una mujer que también tenga ese nivel de santidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana que sirvas a Dios no haya ninguna piedra que te pueda hacer tropezar o que te pueda mermar, que te pueda hacer carga. Eso es el ideal de lo que Dios busca. ¿Cómo ha arreglado Dios o cómo ha hecho Dios? ¿De qué forma? Ahorita lo vamos a platicar también. Dice el verso 9. La hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿No? Ese es el castigo para la hija de un Cohen, de un sacerdote, ¿no? A una hija de cualquier otra persona moría por estrangulamiento. Pero aquí en el caso la hija de un sacerdote moría quemada. Esa fue la regla que quiso aplicar justamente Judá. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, sáquenla y quémenla. No dijo apedréenla ni nada, sino dijo, quémenla. ¿Por qué? Porque Tamar venía de la descendencia de Sem, que era sacerdote de Dios. Entonces por eso iba a aplicar eso. Lo que no sabía, pues es que le dijo, sí, pues a ver, vamos, quémenme, pero nada más que de quien sean estas cosas es el papá. Eso. Pues ya se quedó, caray, ya no pudo hacer esto, ¿no? Dice el verso 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos. Aquí ahora va a hablar del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Señor. Entonces aquí habla que ni siquiera por el papá y la mamá, imagínense, esto ya estaba muy fuerte, ¿no? Wow. O sea, ni por su padre ni por su madre se podía acercar a un cadáver. Dice el Talmud que si el padre estaba así a punto de morir, estaba moribundo, los otros sacerdotes le decían, ¿sabes qué? Tienes que salir de aquí. O sea, ni aunque era su papá, imagínate qué fuerte, ni aunque era su mamá, le decían, ¿sabes qué? Está a punto de morir, tienes que salir. Porque tú eres el sumo sacerdote, porque tú estás consagrado, porque tú no puedes contaminarte por nadie. Y tenía que dejar eso. Sin embargo, al igual que a los otros sacerdotes sí se les permitía contaminarse por esas 7 personas nada más, también para el sumo sacerdote había el mismo mandamiento de contaminarse por una causa así. Esa causa es una causa muy particular y sobre la cual justamente Yeshua, tomando esta consideración halágica, esta cuestión de interpretación, explica en la parábola del buen samaritano. ¿Ustedes recuerdan esa parábola? Y se acuerdan los personajes, que son básicamente 4, ¿no? Al que golpean, ¿no? Al que queda ahí todo herido, como muerto. ¿Quién pasa primero? El levita, y después pasa el sacerdote, el sumo, el Cohen, que estaba ahí oficiando. Y este caso se le llama contaminación por Met Mitzvah. Met Mitzvah es la situación en la que hay un cadáver que no hay quien lo entierre. La honra por la vida y por el cuerpo del hombre es tal que no podía quedarse ahí profanado ahí, pues que se lo coman los animales, sino que siempre tenía que haber un entierro. Entonces dice, si aún el sumo sacerdote ve a un cadáver, dice, aunque sea el sumo sacerdote, aunque al día siguiente sea Yom Kippur, aunque al día siguiente sea Pascua, tiene que tomarlo y enterrarlo por dignidad y por respeto a la vida. Entonces dice, por esa causa es permitido, por amor al prójimo, igual para el sacerdote. La parábola que cuenta Yeshua cobra más significado y tiene más relación y más importancia con algo que ellos entendían que tenían que hacer, porque aunque no esté escrito, esa enseñanza se daba y existe todavía. Todavía existe esta enseñanza en el judaísmo, que hay que contaminarse por una causa así. Dice, no importa quién seas,
por amor al prójimo, es necesario hacerlo. Pero por eso cobra relevancia cuando Yeshua dice, pues pasó el levita y pasó de largo, y pasó el sacerdote y pasó de largo. ¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse, porque el cadáver era la peor inmundicia. Porque un levita servía, de acuerdo al rol, una semana al año. Entonces si se contaminaba, pues ya Dios acabó su ministerio, por decirlo así, ese año. Ya. Entonces dijo, no, pues sabes que no puedo hacerlo. Pero llega el samaritano que no tenía toda esta teología y todo este conocimiento, ni sabía que era Met Mitzvah, y dijo, pues ¿sabes qué? Pues este está herido o está muerto, no sé. Yo lo tomo y lo llevo y lo cargo y pongo mi corazón para que él sane. Entonces, ¿de qué nos habla Dios en todo esto? Que sí, efectivamente todos tenemos un llamado, los varones, de ser sacerdotes y lo somos de nuestro hogar. Y el equilibrio es ese, el equilibrio es que en los capítulos anteriores te dice, tú eres santo, no te contamines, no te mezcles, no profanes el nombre de Dios, pero por otro lado, si es por amor al prójimo, si es por salvar una vida, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, no es opcional. Tienes que cumplir eso, porque eso es finalmente a lo que Dios nos ha llamado. Y aquí vemos justamente la figura y el rol de Yeshua. Que Él hizo eso por nosotros. Él llevó una vida de santidad, Él guardó todos los mandamientos, pero al mismo tiempo fue capaz en su momento de tocar a un leproso, de dejarse tocar por una mujer que tenía flujo, ¿se acuerdan? Estuvo dispuesto a ir y resucitar a Lázaro, sabiendo que el estar ahí era susceptible de contaminarse. Resucitó a la niña que estaba muerta, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ya platicamos que Yeshua representa Mayim Hayim, ¿se acuerdan? Las aguas corrientes, las aguas de vida, que son capaces de limpiar cualquier cosa. Que el elemento del agua corriente no se contaminaba por ese mismo atributo que lleva vida, que está en movimiento. Ajá. Pero aquí lo que nos enseña, justamente viéndolo así, que Yeshua es justamente el sacerdote, el sumo sacerdote, que aunque no se contaminaba por nadie, Él fue capaz de contaminarse por ti y por mí, porque nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos. Así que Él nos vio un día tirados en el camino y dijo, yo me lo llevo. Yo soy capaz de esto. Así que Dios aquí nos da el equilibrio de las cosas. Por un lado dice, ¿sabes qué? Cuida lo que ves, cuida lo que haces, cuida lo que comes para que no te contamines, porque no quiero que te ensucies con nada. Pero por otro lado te dice, pero cuando hay una vida, es necesario a veces dejar esa santidad. ¿Por qué? Porque a veces la santidad es una esfera de comodidad y es una burbujita, la verdad, en la que nos metemos y es muy fácil justamente caer en ese juego de decir, es que yo santifico el Shabbat tanto que no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ensuciarme, yo no puedo enlodarme, yo no puedo sudar, casi. Hay gente que si suda porque está ayudando a cargar, casi, hoy no estaré transgrediendo. Por supuesto que no. Ajá. Muchos de los milagros que hizo Yeshua los hizo en Shabbat justamente para darnos cuenta de eso, de lo que tiene valor. Les digo, a veces caemos en que no, pues yo no voy a contaminar, pero Yeshua justamente lo juzgaban porque andaba, ¿qué? Rodeado de publicanos, de pecadores, de prostitutas y de gente así, con la que mucha gente no quisiéramos estar. A lo mejor, digo, oye, estos cuates son de lo peor. Pues sí, pero había una causa de fuerza mayor, que era salvar el alma de esas personas. Así que creo que aquí Dios nos dice, ¿sabes qué? Busca el equilibrio. Dice el verso 13, dice, tomará por esposa a una mujer virgen, el sumo sacerdote. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy el Señor que os santifico. Entonces nosotros sabemos que Yeshua es el sumo sacerdote, de acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos. Él es nuestro Cohen Agadol. Dice, los hombres, dice una y otra vez, tenían que limpiarse, tenían que purificarse. Dice, pero tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Dice, y un requisito para el sumo sacerdote era casarse con una virgen. Y una vez que una mujer cae en este pecado, no puede regresar el tiempo. Entonces, ¿de qué manera iba a restaurar Yeshua, o cómo le haría Dios, para que entonces el sumo sacerdote, el Mesías, se lograra casar con una virgen, Israel?
Si ya sucedió lo del becerro y ya sucedió, bueno, pues cuántos versículos, cuántos capítulos no podríamos leer justamente de transgresión de Israel. ¿Qué es lo que le dijo Yeshua a Nicodemo? De cierto les digo que es necesario nacer de nuevo. Porque para que una mujer vuelva a ese estado de pureza, lo único que queda es que muera y que vuelva a nacer. Entonces el nuevo nacimiento es esa purificación, por eso se representa con agua y con sangre. Por eso dice, el sumo sacerdote solo se podrá casar con una mujer virgen. ¿Qué hizo Yeshua? Él dio su vida para que nosotros fuéramos purificados y para que volviéramos a nacer y podernos presentar delante del Padre, como dice, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Imagínate qué grandioso es Dios, que tiene esa capacidad de no es hacer regresar el tiempo, sino de hacer las cosas nuevas. Versículo 16. Los requisitos o algunos de estos características que tenía que cumplir el sumo sacerdote. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, Levítico 21:16. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Bueno, pues aquí es interesante pensar, bueno, ¿por qué Dios la pone así, no? ¿A quién quiere? ¿Acá al güerito de ojo azul o de qué está hablando, no? Algunas mujeres de aquí deducen, eran guapísimos los sacerdotes, ¿no? No los busquen en Hollywood, créanme que no son esas de ahí, porque algunos dicen, oye, hay que compartirle a lo mejor es levita, no, pues no va a ser por esa cuestión física, créeme que no es por ahí. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué Dios llama aquí a gente que dice, no va a tener defecto? Creo que uno de los puntos principales es, Dios no quiere que nadie le robe la atención, que nadie le robe la gloria. Esa es una realidad. O sea, Él es celoso en ese aspecto y dice, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. O sea, no estoy dispuesto a que la gente ponga sus ojos más en quien sea que en mí. Pues ya sea por alguna situación física con la que nació o por la cual quizás se alejó de los caminos de Dios de joven y regresó con una consecuencia, dice demasiado tarde, ya no puedes ministrar. Había algunas de estas características o algunas de estas situaciones que eran temporales, ¿no? Como dice quebradura de pie o quebradura de mano. Entonces, esto también era para evitar que el sacerdote se sintiese muy capaz, que dijera, ay, no importa, aún con el brazo roto o con la pierna enyesada, yo soy el único que lo puede hacer, yo soy el que lo sabe hacer. Entonces Dios está obligando a que todos los sacerdotes se capacitaran, porque en cualquier momento uno de ellos podía quedar incapacitado. Se podía contaminar y no podía participar, se podía romper una pierna, le podía salir alguna enfermedad, le podía suceder algo que lo incapacitara. Siempre tendría que haber otro que pudiese hacer lo que éste no podía. Ese es número uno. Número dos, como les decía, Dios no quería compartir, vamos a llamarlo, esa gloria, esa atención. Y ese es un principio que yo creo y confío mucho aquí, que es que todo lo que hagamos tenemos que estar dispuestos de que no le robemos la atención a Dios. No lo digo para que todos me vean a mí, ¿no? Sino para que realmente pongamos nuestros ojos en donde, aquí en la palabra, para que pongas tus ojos en la Biblia. Entonces, hombres y mujeres debemos de evitar cualquier situación, cualquier palabra, cualquier cosa que robemos la atención a Dios. Ya sea comer, ya sea gritar, ya sea llorar, ya sea algo. No quiere decir que Dios quiera limitar nuestra expresión y nuestros sentimientos. Simplemente tendremos que saber cómo llevarlos, cómo presentarlos delante de Dios y que no sea un tropiezo para otros. A veces es triste ver justamente lo contrario, ¿no? Alguien que todo lo que quiere es llamar la atención. Está haciendo unas oraciones que, bueno, lo escuchan hasta los ángeles en el cielo, ¿no? Escucha así a toda voz, ¿no? O hace ciertas situaciones que lo que denotan es
quiero que me vean a mí, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que cuidar esta parte, cada uno de nosotros en lo particular. Ser como somos, sin desviar la atención de las personas en el Creador, en el Eterno, en lo que Él quiere hoy hablarnos. Por eso a veces decimos, apaguemos nuestro celular, o cuidemos lo que tengamos que hacer. A veces llegar tarde puede ser una forma, ¿no? A veces de que llega alguien y todo el mundo con permiso, voy a pasar las sillas y ya nos distrajimos un ratito y ya perdimos el hilo. Entonces, cuidemos esa parte. Creo que también tiene que ver esto con cuidar el corazón del sacerdote. Tristemente, somos muy dados a juzgar a las personas que son diferentes, que tienen una incapacidad, que simplemente no son como pensamos que debería de ser. Y no debería de ser así, obviamente. Eso se va a acabar cuando regrese el Mesías, pero nuestra labor, ¿cuál es? No limpiar nuestro corazón de eso, limpiar nuestro corazón. Y Dios quería guardar el corazón primeramente de los que están más cerca de Él, que eran los levitas, que eran los sacerdotes. Y no quería exponerlos a burlas, a risas, a críticas, a lo que fuera. Y decía, ¿sabes qué? Hay otras labores para ti. Y esto no quiere decir que los levitas que tuvieran estas situaciones no pudieran servir en otra cosa, no estaban excluidos. Simplemente habrían de participar en otra. Había quien montaba, quien desmontaba, quien llevaba el agua, quien llevaba los utensilios, había quien cantaba. Por ejemplo, los levitas, todos los levitas eran los cantores del templo. Entonces, pues hay muchos de aquí que no sabemos cantar, ¿verdad? O no sabemos danzar, o no sabemos, no sé, 1000 cosas no sabemos hacer. Y hay otro que a lo mejor no puede hacer una cosa, pero sí puede hacer eso. Y entonces Dios repartió esos dones y esas virtudes para equilibrar a cada uno de nosotros, y así es como nos deberíamos de ver, ¿no? Así es como cada uno de los que estamos aquí tendríamos que vernos como parte de un mismo equipo, con características diferentes, con funciones diferentes, para un rol diferente, para un llamado diferente. No sabes cuándo vamos a necesitar unos de otros. Una congregación no solo es predicar y cantar, no, es mucho más, y todos podemos participar si así lo deseamos. Yo creo que no es tanto el impedimento físico lo que nos saca de un ministerio, es evidentemente a veces nuestro corazón, nuestra decisión, lo que nosotros queremos, hasta donde nosotros queremos llegar. Entonces aquí entendemos mejor incluso el amor que tiene Yeshua por este siervo del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan del sacerdote llamado Malco? Llega Pedro y púmbale, ¿no? ¿Se acuerdan? El torero ahí cortando oreja. ¿Y qué hace Yeshua? Sabiendo que si tenía algún defecto de estas características, no iba a poder servir posiblemente en lo que él estaba llamado, lo restaura y le dice, ¿sabes qué? Yo no estoy en contra de la ley, no estoy en contra del templo, no estoy en contra de ninguna autoridad, y restaura la oreja de Malco, que también eso representa algo, ¿no? Que Dios va a restaurar justamente el oído de Judá, ¿no? Que está hoy endurecido, que Dios también va a restaurar ese oído. Entonces, fíjense qué precioso amor de Yeshua, ¿no? Que en lugar de decir, bueno, pues ni modo, perdiste esto, te vas. No, Él busca restaurar. Si nos ponemos a pensar en lo que acabo de decir, los varones somos sacerdotes. Dice aquí, ningún sacerdote que tenga defecto podrá servir. Dice el verso 21, lo voy a retomar, dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios, ¿no? El Shabbat es una representación un poquito de las ofrendas. Todos tenemos ese llamado. Sin embargo, nadie cumple ese llamado. ¿Quién de aquí puede decir, yo estoy capacitado? ¿Quién de aquí puede decir, no hay defecto en mí? ¿No? Sabemos unos muy flacos, otros más llenitos, otros más chaparritos, otros más altos, otros más, no sé con cuántas características. Si le buscamos, nos salen los achaques y le encontramos 1000 defectos, ¿no? Entonces, nadie está capacitado para cumplir la labor. Nadie está capacitado. Sin embargo, tenemos en el Mesías justamente un sumo sacerdote que nos ha dado esa capacidad. Y eso nos lleva a pensar, ¿quién es el sumo sacerdote de tu hogar? ¿Quién es el pastor de tu hogar? ¿A quién sigues en el hogar? Acompáñenme a Hebreos 7:26.
Hebreos capítulo 7, verso 26. Fíjate cómo es Dios, que hace perfectas todas las cosas y que llega a este punto. Creo que Él, al poner estas características de estos sacerdotes, quería que nos humilláramos delante de Él. Y que diga, ¿sabes qué? No te creas Juan Camaney. O sea, no creas que eres lo máximo. No pienses que porque tienes esposa e hijos, ya soy el sacerdote, ya soy el ungido de Dios. Porque si nos metemos a ver, no la libramos, no la cumplimos. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar Dios? ¿Sabes qué? No la hago, no doy el ancho, no estoy en el nivel. Y eso es a veces lo que Dios quiere hacer con nosotros, un poquito, humillarnos delante de Él. Pero por eso, cuando estamos humillados, ¿qué dice? Voltea a aquel que sí puede hacerlo. Dice el verso 26 de Hebreos, capítulo 7, dice, porque tal Cohen Agadol nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, como tú y como yo. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que hoy podemos descansar en que tenemos un Cohen Agadol perfecto que intercede por nosotros, que no hay nada que lo pueda sacar del ministerio. Y que Él es el que te llama a ti a participar de ese ministerio, a ser parte de su propia obra. Así que es bueno no sentirse digno para voltear al verdadero sacerdote, pero no podemos tampoco evadir nuestro llamado. Sin embargo, dice el verso 22, fíjense, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. O sea, sí va a participar finalmente de las ofrendas, aunque no iba a ministrar en esa área, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy el Eterno, quien los santifico, el que los santifica. Dice el verso 24, y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y mira, la buena noticia de todo esto es que si no te gusta el lunar que traes acá, que la verruga, lo que no te guste de ti, en la resurrección dice que no habrá estos defectos, ¿no? No habrá estas manchas, no habrá ninguna de estas cuestiones físicas de las que a veces nos quejamos o no nos gustan simplemente. ¿Qué dice? Seremos tal cual es Él. Seremos semejantes a como es Él. Y pues, a mí eso me pone de buenas, a mí eso me da gusto todos los días que me veo en el espejo y que veo que ya me salió una canita por acá y que ya me salió otra canita por acá y que ya salió otra cosa por allá. Digo, esto está por acabarse, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos momentos y un cuerpo nuevo. Se acabó el sufrimiento. Oye, es que si te pones a pensar, hay muchas situaciones físicas que te excluyen. Así es la sociedad, así es de cruel el mundo en el que vivimos. ¿Y sabes qué? Cuando venga la justicia verdadera, eso se va a acabar por completo. Bendito sea Dios por eso. Así que bueno, pues aquellos sacerdotes que quizás quedaron fuera por estas situaciones, que a lo mejor no pudieron escoger, les será dado una recompensa. Como a Job. A Job perdió la salud, perdió sus hijos, perdió muchas cosas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Abonándole para el Olam Abba, juntándole su recompensa para cuando viniera ahora sí que la verdadera, la que iba a durar. Así que hoy no nos debemos de jactar de nada físico, al contrario, someterlo y pensar que es para un servicio de Dios. Porque así como a lo mejor dices, ay, yo estoy muy delgada, yo me veo muy bien, bla, 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 el día de mañana todo puede cambiar.